Buenos días, chicos. A petición de los que me pedían otro ejemplo referente a cómo realizar la tabla de datos estadísticos, pues ahora les vengo con este ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a realizar lo siguiente. Yo tengo que llenar las columnas: frecuencia acumulada, dato por frecuencia, que eso significa XK por MK, dato menos media, valor absoluto de dato menos media, valor absoluto de dato menos media por frecuencia, dato menos media al cuadrado y dato menos media al cuadrado por frecuencia. Esas son las tablas que yo debo generar, las columnas que yo debo generar para poder realizar y resolver este problema. Ahora bien, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, primero calcularemos lo que viene siendo la frecuencia acumulada. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de esta frecuencia? Esta primer frecuencia la voy a colocar tal cual, 5. Ahora voy a empezar a sumar en diagonal. 5 más 9, 14. Voy con la siguiente frecuencia. 14 más 10, 24. 24 más 9 me da 33. 33 más 6 me da 39. 39 más 4 me da 43. Y finalmente 43 más 7 me da 50. ¿Sí? La primera frecuencia en la acumulada se pone la frecuencia normal. Luego voy a empezar a sumar en diagonal. Entonces, aquí mi última frecuencia acumulada coincide con el total de mis datos dados. 50 y 50. En total estoy realizando un estudio sobre una muestra, una población de 50 individuos. A continuación vamos a calcular la siguiente columna con ayuda de la calculadora. La columna me indica que es dato por frecuencia. Entonces voy a multiplicar su dato por su frecuencia. 1 por 5, 5. 2 por 9, 18. Dato por frecuencia. 3 por 10, 30. 4 por 9, 36. 5 por 6, 30. 6 por 4, 24. 7 por 7, 49. A continuación lo que voy a hacer es sumar toda esta columna, ¿sí? 5 más 18 más 30 más 36 más 30 más 24 más 49 me da un total de 192. Vamos a calcular primero las medidas de tendencia central. Para calcular las medidas de tendencia central, con esta parte de la tabla que tenga, basta. La media. La media se calcula con el promedio de mis datos. Voy a dividir el total de esta columna, es decir, este número, el 192, entre el total de datos, que son 50. Realizo la división y me queda 3.84. Mi media es de 3.84. Vamos con la siguiente medida de tendencia central. En este caso voy a calcular la mediana. Para calcular la mediana, recordemos que hay dos posibles soluciones. Dos posibles casos, perdón. Cuando los datos son pares o cuando los datos son impares. Es decir, en este caso 50 es par. Voy a emplear el caso posiciones par. ¿Qué voy a hacer a continuación? La posición 1 va a estar dado por la mitad de los datos, que es de 25, y la posición 2 va a estar dado por 1 después de esta mitad. Es decir, 25 más 1, 26. Entonces, lo que yo voy a hacer para calcular la mediana en este caso es ver cuál es la frecuencia acumulada mayor o igual a 25 y a 26 y promediarlas.
Ojo, este apartado lo hacemos con la frecuencia acumulada. Reviso acá, ¿quién es la primera frecuencia acumulada mayor a 25? ¿Será 24? No, le falta. ¿Será 33? Sí, 33 es la primera frecuencia acumulada mayor a 25. Entonces mi posición 1 le corresponde al dato 4. Mi posición 2 busco cuál es la primera frecuencia acumulada mayor o igual a 26. Pues vuelvo a caer nuevamente en el 33 que corresponde al dato 4. Ojo, debemos trabajar siempre con lo que vienen siendo los datos. Voy a promediar estos dos valores. 4 más 4 entre 2 me da 8. Entre 2 me da 4. De aquí, mi mediana es 4. Y finalmente, la moda, que es el más sencillo, solo debo verificar quién es la frecuencia más grande. Ojo, estoy hablando de la frecuencia más grande, de esta columna sin contar el total. ¿Cuál es el valor más grande aquí entre esos que poseo? El 10. ¿El 10 a qué dato corresponde? Al 3. Entonces, mi moda es 3. Y con esto hemos calculado lo que viene siendo la parte de medidas de tendencia central. Ahora vamos a calcular lo que vienen siendo las medidas de dispersión. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es la columna dato menos media. A cada uno de estos datos le voy a ir restando lo que es mi media. 1 menos 3.84 me da menos 2.84. 2 menos 3.84 me da menos 1.84. 3 menos 3.84 me da menos 0.84. 4 menos 3.84 me da 0.16 o 0.16 como le quieran decir. 5 menos 3.84 me da 1.16. 6 menos 3.84 me da 2.16. Y 7 menos 3.84 me da 3.16. Ahora voy a calcular la columna valor absoluto. Que un valor absoluto, recuerden ustedes, que es lo negativo, lo hago positivo, y lo que es positivo se mantiene positivo. Entonces solo voy a copiar esta columna, pegarla acá, pero quitando los signos menos. Esto hace que quede 2.84, 1.84, 0.84, 0.16, 1.16, 2.16 y 3.16. A continuación calcularemos la siguiente columna, el valor absoluto por sus frecuencias. Es decir, voy a multiplicar esta columna por su respectiva frecuencia. Y hacemos 2.84 por 5, lo cual me da 14.2. Voy a multiplicar ahora 1.84 por su frecuencia 9, 16.56. 0.84 lo voy a multiplicar por su frecuencia, que es 10 en este caso, 8.4. 0.16 lo voy a multiplicar por su frecuencia 9, 1.44. 1.16 lo voy a multiplicar por su frecuencia 6, 6.96. 2.16 por 4, 8.64. Y finalmente 3.16 por su frecuencia 7, 22.12. Misma historia, voy a sumar toda esta columna. 14.2 más 16.56 más 8.4 más 1.44 más 6.96 más 8.64 más 22.12 me da un total de 78.12.
32. Ahora bien, a continuación lo que voy a realizar es lo siguiente. Vamos con las medidas de dispersión. Para las medidas de dispersión, la primera, la desviación media, voy a emplear esta columna, haciendo que me quede 78.32 entre el total nuevamente de mis datos, que es 50. $1.5664. Esta es mi desviación media. Bueno, finalmente vamos a calcular las últimas dos columnas. En este caso lo que voy a hacer, dato menos media al cuadrado, me voy a tomar la columna del valor absoluto y la voy a elevar al cuadrado. 2.84 al cuadrado me queda 8.06. Vamos a redondear a dos dígitos. 1.84 al cuadrado, 3.38. 0.84 al cuadrado, 0.71. 0.16 al cuadrado, 0.03. 1.16 al cuadrado, 1.35. 2.16 al cuadrado, 4.67. Y finalmente 3.16 al cuadrado, 9.99. Recordemos que para redondear, si es 0.5 o mayor, redondeamos para arriba. Abajo de 0.5 vamos a redondear para abajo. Finalmente lo que voy a hacer es multiplicar este dato por su frecuencia respectiva. 8.06 por 5, 40.3. 3.38 por su frecuencia respectiva, que es 9, 30.42. 0.71 por su frecuencia, que es 10, 7.1. 0.03 por su frecuencia, que es de 9, 0.27. 1.35 por su frecuencia, que es 6, me da 8.1. 4.67 por su frecuencia, que es 4, me da 18.68. Y finalmente 9.99 por su frecuencia, que es 7, me da 69.93. Ahora voy a sumar toda esa columna de nuevo. 40.3 más 30.42 más 7.1 más 0.27 más 8.1 más 18.68 más 69.93. 174.8. Para finalizar, las últimas dos medidas que me faltan se calculan dividiendo este total entre mi total de datos. Vamos a calcular la varianza sigma cuadrado, que va a ser 174.8, este valor, entre mi total de datos, que es 50. $3.496. Las medidas de dispersión, esas sí las vamos a tomar a mínimo 4 dígitos, porque ese sí necesito precisión, la mayor precisión posible. Y finalmente, la última medida de dispersión, le saco una raíz a lo que tengo. $86.98. Y ahí quedó.
Así queda el cálculo de mis medidas de dispersión y de mis medidas de tendencia central.